nos alegramos de que tú nos has dado certeza, nos has dado seguridad a través de tu palabra, Señor. Garantía, Señor, de que Satanás no va a poder engañar a tus hijos y a tus hijas si estamos afirmados en tu palabra, Señor. Dios bendito, en esta mañana, una vez más, nosotros te rogamos que nos ayudes, que nos bendigas, que abras nuestro entendimiento, Señor. Así como hoy vamos a ver en tu palabra, que hay un gran problema cuando no entendemos tu palabra. Nos exponemos a que tu palabra nos sea robada, Señor. Pero danos, por la gracia tuya, la capacidad que solo viene de tu Espíritu Santo. Hoy abre nuestro entendimiento, Dios, en medio de esta perversa generación, en medio de esta realidad espantosa espiritualmente y moral que estamos viviendo, Señor. Hoy te rogamos que abras nuestro entendimiento, Dios. Por Jesucristo nuestro Señor lo pedimos y te damos las gracias. Amén y amén. Llegamos al capítulo 13, mis queridos amados hermanos y hermanas. Les he dicho por mucho tiempo cuando lleguemos al capítulo 13, y hoy vamos a iniciar el capítulo 13. Al fin llegamos al capítulo 13. Vamos a ver algo muy interesante, mis queridos hermanos y hermanas, y digo esto para ponernos en perspectiva del contexto de lo que vamos a leer esta mañana. Y es que la didáctica o el método didáctico de Jesús a partir del capítulo 13 va a cambiar. La didáctica, por cierto, es la ciencia de la enseñanza, son los métodos, las formas de enseñar. Y Jesús, aunque en los capítulos anteriores al capítulo 13 ha usado en algún momento alguna parábola, ha usado alguna figura para enseñar, que ahora vamos a ver que esa es la finalidad, en este caso de las parábolas también, enseñar principios espirituales. Vamos a ver que Jesús cambia su didáctica, cambia su manera de enseñar. Y vamos a ir al texto para que usted vea lo que le estoy diciendo. Y la razón o la pregunta es que se la hicieron los discípulos fue: ¿por qué les predicas por parábolas? O sea, los discípulos notan esto. Ellos ven que Jesús ha cambiado su forma, la didáctica o la forma de enseñar, y ellos, al igual que creo que nosotros, tenemos que hacernos la pregunta: ¿por qué Jesús cambió la manera de enseñar? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Tenía que haber una razón definitivamente, y eso es parte de lo que vamos a ver esta mañana. Vaya conmigo entonces al capítulo 13 de Mateo. Vamos a leer, vamos a hacer una lectura un poquito larga de unos 22, 23 versículos. Obviamente no vamos a desarrollar versículo por versículo, vamos a tomar las generalidades que aquí se encuentran, porque de todas maneras vamos a ver que Jesús explica esta parábola y nosotros no tenemos que inventar nada. De todas maneras, ni con las parábolas ni con ninguna otra escritura tenemos que inventar nada. Tenemos que ajustarnos a lo que ella dice y a lo que todo el contexto de todo el Nuevo Testamento y Antiguo Testamento nos dice. Bueno, vaya conmigo entonces al capítulo 13. Vamos a leer, como decía, 23 versículos para
podernos ubicar en el contexto del tema de esta mañana, porque la predicación de esta mañana es sobre la parábola del sembrador. A partir de aquí va a ver usted que vamos a empezar a ver algunas parábolas que Jesús, con las que Jesús empezó a predicarle a las personas, a las gentes que le escuchaban. Vaya conmigo. Dice: aquel día Jesús salió de la casa y se sentó junto al mar. Una de las costumbres que Jesús tenía era que cuando la gente se agolpaba cerca del mar, Jesús se montaba en una barca y desde la barca empezaba a predicar el evangelio. Alguien en algún momento se ha preguntado, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo Jesús podía hacer eso? ¿No sería más bien que el ruido del mar le opacara su voz? ¿No sería más bien que al estar ya dentro del agua la gente no lo escuchara? Pero déjeme decirle, mi amado hermano y mi hermana, que Jesús, como Dios que creó el mar y todas las cosas, pues sabía muy bien que más bien el hacer eso iba a aumentar el sonido, iba a reproducir el sonido. Y ahorita les explico por qué. ¿Sí? Jesús se sienta ahí. Además, en primer lugar, no era un mar donde las olas reventaran fuertemente y produjeran un estruendo. Es un lago. Es el lago de Galilea. Solo que en la Biblia encontramos que el mar de Galilea, y nosotros nos imaginamos que es el mar de agua salada, pero es un lago de agua dulce. El oleaje no era tan fuerte en la mayoría del tiempo, salvo en algunas excepciones, y por eso pues no había un fuerte sonido. Pero fíjese que el viento sopla de adentro hacia afuera y se lleva la voz. Entonces era la acústica perfecta, más bien. Y el maestro utiliza eso. Es como cuando él dice que subió al monte y las demás personas estaban más abajo de él. Era la acústica perfecta. Era la manera en que el sonido podía viajar más lejos y llegar a más personas de las que estaban ahí congregadas. Bueno, Él es el Señor y Él es el experto en todas las cosas, de todas las cosas. Y dice entonces: y se le juntó mucha gente. ¿Ven? Había una multitud. No precisa. Ya sabemos que Mateo no es tan preciso en su narrativa, y a veces no nos dice, a veces puede decir en algún momento 5,000, 3,000 aproximadamente, pero aquí no lo dice. Y dice: y se le juntó mucha gente, y estando él en la barca, se sentó en la barca, y toda la gente estaba ¿dónde? ¿Están leyendo conmigo? En la playa. Estaban fuera del agua, en la playa, ¿sí? Y les habló muchas cosas. A ver, ¿de qué manera? Por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Vinieron las aves, ¿y qué pasó? Y se la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra. ¿Y qué sucedió? Brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, ¿y qué pasó con las plantitas? Se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Y parte, verso 7, y parte cayó entre espinos, y los espinos, ¿qué hicieron? Crecieron y la ahogaron. Verso 8, pero parte cayó ¿a dónde? En buena tierra. ¿Y qué sucedió? La misma palabra que cayó junto al camino, que cayó en pedregales y que cayó en espinos, ahora cae en buena tierra. ¿Y qué sucede? Y parte cayó ¿a dónde?
Parte cayó en buena tierra, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto. ¿Cuál a 100, cuál a 70 y cuál a 30 por uno? El que tiene oídos para oír, que oiga. Entonces, al suceder esto, acercándose los discípulos, le dijeron, aquí está la pregunta que yo dije al principio: ¿por qué les hablas por parábolas? O sea, maestro, no entendemos. Les estás predicando el evangelio, pero por parábolas. Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Oiga, mi hermano y mi hermana, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene, ¿qué va a suceder? ¿Cómo es la cosa en el reino de los cielos? A cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo, ¿qué? No ven, viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Escuche y subraye esa palabra, entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón, aquí está la razón de fondo, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen como pesadamente, apenas oyen como blu, 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 y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Verso 16. Pero bienaventurados, aquí hay un pero, ese pero es algo contrario a ellos están ustedes. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ¿qué pasaba con ellos, con los discípulos? Porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Verso 18. Oíd pues vosotros, ahora aquí viene la explicación, la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino, o sea, el evangelio, y no la entiende, escuche. ¿Y por qué es que no la entiende? Según lo que acabamos de leer. Pero ¿qué significa eso? Un corazón engrosado, unos oídos taponeados y unos ojos cegados. No es buena tierra porque no tiene la capacidad espiritual para oír, para escuchar, para ver y para entender. Ahí está el detalle. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, ¿qué pues sucede? Viene el malo. ¿Quién es el malo? Satanás. Sí, ¿y qué hace? Y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, escuche bien, este es el que oye la palabra y al momento, ¿cómo la recibe? Con gozo. La recibe con gozo. ¿Sí? Verso 21. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración,
pues ¿qué pasa? Al venir la aflicción o la persecución por causa de la misma palabra que fue sembrada, ¿qué sucede? Luego tropieza. Tropieza es, se fue, se acabó. Verso 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero ¿qué sucede? El afán de este siglo en primer lugar. ¿Y qué más? Y el engaño, escuche, el engaño de las riquezas. O sea, el amor al dinero, ¿qué hace? Ahogan la palabra en el corazón de esa persona. Y se hace como infructuosa, o sea, sin fruto. Verso 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. ¿Y qué sucede? Y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Primeramente, mis queridos hermanos y hermanas, para entender un poquito mejor el contexto de lo que Jesús nos acaba de decir y le acaba de decir a sus discípulos, primero es necesario que nos preguntemos ¿qué es una parábola? ¿Qué es una parábola? ¿Cuál es la finalidad de una parábola? O al menos en el tiempo de Jesús, porque resulta ser que en nuestro idioma español nosotros no acostumbramos a usar parábolas, ¿o sí? No, usamos otros ejemplos, pero la figura literaria de la parábola no la usamos. En el mundo griego sí era muy común que los griegos usaran parábolas. De hecho, que la mayoría de la literatura griega estaba toda en puras parábolas. Entonces siempre había que estar viendo a ver qué era lo que eso significaba, porque no era a simple vista lo que se decía, sino que había un montón de cosas escondidas ahí que había que buscar. Ahora, en la cultura hebrea igual. Los rabinos, voy a adelantarme un poquito porque eso estaba después, pero me voy a adelantar un poquito. Los rabinos tenían la costumbre de usar parábolas, y ahorita vamos a ver lo que es una parábola para entender mejor. En sus predicaciones, en sus enseñanzas, ellos usaban parábolas. O sea que lo que Jesús está haciendo aquí no es algo nuevo enteramente. Vamos a ver algunas diferencias que hacen, valga la redundancia, la diferencia en por qué Jesús cambia la didáctica o cambia la forma de enseñar el evangelio, ¿sí? Entonces los rabinos constantemente estaban transmitiendo las verdades espirituales a través de parábolas, ¿sí? Pero Jesús, vamos a ver que las parábolas de Jesús trataban de cosas que si bien es cierto ya estaban en la escritura, el pueblo de Israel no las había entendido como tal. Es ahí uno de las grandes diferencias entre las parábolas que usaban los rabinos y lo que ahora Jesús está haciendo. Esta palabra parábola viene del griego parabole, que tiene un sentido algo así como poner al lado o lanzar al lado de, con el fin de ilustrar algo que se dice, se le lanza una parábola al lado para entonces traer una mayor luz, una mayor ilustración, una mayor claridad en lo que se ha dicho. Entonces, cuando usted lee la palabra parábola, pues la parábola es eso, es una figura literaria que se usa con ese fin, o sea, con el fin de hablar algunas verdades espirituales del reino de los cielos, dijo Mateo,
¿verdad? Que pueden ir desde historias ficticias, historias verdaderas, hechos reales, acontecimientos o fenómenos de la naturaleza, en fin, se podían usar muchas maneras, muchas formas, muchas cosas para inventar parábolas. Yo lo que quisiera es que usted y yo entendamos lo siguiente: Jesús muchas veces, las parábolas que Jesús cuenta son tomadas, por ejemplo, como este caso, de algo del campo agrario o del campo de la agricultura, ¿verdad? Pero otras veces son historias que Jesús inventa y que tienen la finalidad entonces de enclarecer lo que Él quiere enseñar, una verdad espiritual que Él quiere enseñar. Entonces, para que tengamos una idea así a nivel general, eso es una parábola. Esa era la finalidad que tenía una parábola, o que sigue teniendo una parábola. Ahora, razones por las que Jesús empieza a usar parábolas. Pastor, pero está diciendo que los rabinos ya usaban parábolas. Sí, pero resulta ser que ahora Jesús todo lo está predicando en parábolas. Y ya no está diciendo nada sin parábolas. Eso indica que hay una intención detrás. Los rabinos usaban parábolas, pero no todo el tiempo, ni todo lo decían en parábolas. Pero ahora Jesús dice que les enseñó cuántas cosas. ¿Leyó el texto ahí conmigo? Muchas cosas. Y todas las estaba diciendo en parábolas. Entonces, cuando los discípulos oyen eso, posiblemente se preocupan y dicen: pero ¿qué es esto? ¿Qué le pasó al maestro? ¿Qué le pasa al Señor, a Jesús, que ahora solo está hablando en parábolas? ¿Por qué? Qué raro esto. ¿Sí? Bueno, Jesús les respondió porque Él lo estaba haciendo, ¿verdad? Ahora, en cuanto al propósito de Jesús, tenemos que entender, mis queridos hermanos y hermanas, que las parábolas de Jesús tenían un doble propósito. Escuche, tenían un doble propósito. Para sus discípulos era para revelarles los misterios del reino de los cielos. Pero para los que no eran sus discípulos, para los fariseos, para los saduceos, para todos los que tenían el corazón ¿cómo? Engrosado, endurecido. Para todos los que tenían el entendimiento ¿cómo? Cegado. O sea, los oídos del entendimiento y los ojos del entendimiento, estamos hablando figuradamente, los tenían ¿cómo? Cerrados, porque su corazón estaba endurecido. Vea que continúa entonces la ola de lo que hemos venido viendo, que Jesús viene diciendo que el problema de fondo, ¿cuál es? El corazón del hombre cuando está endurecido. Y por regla general, todos los hombres, antes de que Dios haga algo en nosotros, ¿cómo está el corazón? Endurecido, engrosado. Los ojos espirituales están ciegos, los oídos espirituales están sordos, o sea, están cerrados. No hay manera. La palabra llega, pero la palabra no tiene el efecto que ella debería de tener, o que ella tiene, no lo tiene. Entonces, Jesús por un lado está usando parábolas para transmitirles a sus discípulos verdades espirituales. También se le llaman misterios. Misterios no es algo así como misterio sin resolver. No, cuando habla de misterio está hablando de cosas que están en Dios, pero que no han venido a la revelación del hombre. Esos son los misterios del reino de los cielos.
Estos misterios que el Señor ha venido hablando y va a seguir hablando, no lo tiene el pueblo de Israel, que son los que recibieron la Torá, los que recibieron la palabra de Dios, pero ellos no tienen la revelación de lo que recibieron. Ellos se han ido por otro lado, ellos están creyendo otra cosa, ellos se han apartado, como nos decía la pastora Cindy ahora, del propósito de la verdad divina, y se han ido por otro lado. Bueno, pero también déjeme decirle algo. Jesús nos dice y les dice a sus discípulos claramente cuál es el propósito. Verso 10, entonces, de nuevo, para que nos acordemos, acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él les da una respuesta clara, llana, o sea, de por qué lo está haciendo. Lea conmigo, verso 11. Él respondió y les dijo: porque a ustedes, mis discípulos, a los que yo he escogido, a los que yo he llamado, a ustedes y a todos aquellos que tengan el corazón preparado, que os es dado saber los misterios del reino de los cielos. Mas a ellos, ¿qué dice? No les es dado. Ay, ¿qué es esto tan raro? Señor, ¿qué es esto tan injusto? ¿Qué es esto tan injusto? ¿Cómo haces acepción de personas? No dice tu palabra que no haces acepción de personas. No, si nos dejamos llevar por esa sensación humana, no estamos entendiendo el de fondo, el contexto. No, a ellos no les es dado. ¿Por qué razón? Porque tienen un corazón engrosado. Y no solo lo tienen engrosado ante la exposición de la verdad que hacen, se oponen, se retuercen, como digo yo popularmente, como babosa en sal. ¿Ustedes han visto una babosa en sal? Primero, ¿saben lo que es una babosa? Sí, un animal así, horrible, feo, espantoso. Usted tómela, pero mejor no lo haga porque es torturarla. Usted le echa un puñito de sal y usted verá cómo se retuerce la babosa, ¿verdad? Bueno, ellos se retorcían en el sentido que se negaban a que la verdad penetrara el corazón de ellos. Ellos se negaban. Ellos se querían mantener en sus tradiciones y decían: no nos importa eso que él dice, no nos importa. Bueno, no crea, mi amado hermano y mi hermana, así hay gente hoy. La Biblia puede decir eso, pero ¿sabe qué? Pero yo aprendí una tradición de mis padres que yo no voy a dejar jamás. Jamás voy a dejar yo la tradición de mis padres. Jamás voy a dejar yo esta forma mía de pensar. No importa lo que la Biblia diga, ¿verdad? Bueno, ellos estaban en esa actitud, y esto es lo que hace que Jesús dice: mas a ellos no les es dado. Y es aquí donde vienen algunas palabras, hermanos, bien fuertes, que sabe que son juicio divino. Cuando el hombre quiere perseverar en la mentira, en el engaño, entonces viene juicio divino. Y siga leyendo conmigo: porque a cualquiera que tiene se le dará. Ahora, preguntémonos por un momento, mis amados hermanos, ¿qué tenía Israel? La palabra de Dios, tenía la Torá, tenía todo aquello que Jesús dijo: Moisés, los profetas, los escritos, los salmos hablan de mí. Todo resumía y apuntaba hacia una dirección, hacia el Mesías Salvador, que vendría y que ahora estaba ahí en persona. A cualquiera que tiene, dice, perdón, me perdí en el versículo, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Qué significa eso? ¿Cómo?
O sea, de que no tiene y todavía lo poco que tiene se lo quitan. No significa eso. Significa al que se le ha dado y no valora y aprovecha lo que se le ha dado, entonces se le quita. Ese es el carácter de Dios. Pero al que se le ha dado, tiene algo y se le ha dado ese algo y lo valora y lo aprovecha, entonces el carácter de Dios es que Dios le da más. Al que es fiel en lo poco, a ver, bueno, eso aplica para esta vida y la vida eterna, pero eso también aplica en esta vida. En esta vida, si Dios nos ha dado algo y nosotros somos fieles con ese algo, ¿qué va a hacer Dios? Por naturaleza divina, no porque hay un contrato, no porque es una negociación, nosotros Dios nosotros, no, es que ese es el carácter de Dios. Si Dios te ha dado algo y usted lo valora y usted lo aprovecha, eso de Dios, Dios ¿qué va a hacer en su gracia y su misericordia? Le va a dar más, le va a dar más, le va a dar más. Pero si usted y yo recibimos, como en este caso, ¿qué recibió Israel? Nada más y nada menos que la revelación de Dios en el monte Sinaí, la ley de Dios, las verdades del Dios Todopoderoso recibió Israel. ¿Y qué hizo Israel? No lo valoró. Ahora se está cumpliendo, ahí está el Mesías, y ellos ¿qué están haciendo? Rechazándolo, negando entonces todo lo que Dios les ha dado. ¿Sí? No valorando todo lo que Dios les ha dado. Yo le digo una cosa, hermano y hermana, cuidado con corazones duros que no valoramos lo que Dios nos da. Cuidado, porque al que tiene se le dará, pero al que no tiene, aún lo que tiene, ¿qué dice? Se le quitará, le será quitado. Por esto les hablo por parábolas, porque ellos tienen una enfermedad que viendo, ¿a qué se refería Jesús con viendo? Él está en carne y hueso, y lo que Él está haciendo es extraordinario, es único. Lo que Jesús estaba haciendo, nadie lo había hecho en Israel nunca, ni lo podría hacer. Está resucitando a los muertos, está sanando a los ciegos, y ellos ven a los ciegos que conocen de toda la vida, ciegos que nacían ciegos, y ahora Jesús les está devolviendo la vista. Ellos están viendo milagros extraordinarios. ¿Sí? ¿Y qué hacían? Este debe tener un pacto con el diablo para que tenga ese poder. Porque ¿cómo un hombre puede perdonar pecados? ¿Cómo un hombre puede hacer eso? Bueno, ellos están viendo, pero también están oyendo. ¿Y qué hacen al oír? ¿Qué hace usted, mi hermano y mi hermana? ¿Qué hacemos nosotros con lo que oímos? De Dios, por supuesto. ¿Qué hacemos? ¿Lo atesoramos? ¿Lo valoramos? ¿Lo tomamos en cuenta en nuestra vida? ¿O lo tomamos livianamente como si no hubiésemos escuchado nada? Bueno, Jesús dice, estas personas tienen un problema, una enfermedad espiritual. Están en una condición crítica, están muertos en delitos y pecados. Bueno, dice, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. Hermanos, qué importante es el entender. Pero le voy a decir algo, le voy a explicar algo así brevemente. Entender no está hablando meramente del intelecto, porque hay gente que en el intelecto sabe, pero nada más. Eso no se hace vida en su ser, eso no afecta en el buen sentido de la palabra su vida. ¿Por qué? Porque realmente no la está entendiendo. Entendiendo se refiere a la iluminación del Espíritu Santo. Se refiere cuando no solo usted queda en shock de alguna manera y dice,
sino que inmediatamente usted siente que su corazón se ve confrontado, animado, fortalecido, pero a la vez confrontado, y usted dice: no puedo seguir así. Es hasta ahí donde la está entendiendo. El hecho de que usted y yo no sepamos la Biblia así, hermanos, y la digamos, eso es bueno, no deje de hacerlo, pero déjeme decirle, eso es solo una parte, pero eso no produce transformación en la vida del ser humano. ¿Qué produce transformación en la vida del ser humano? Entender la palabra de Dios en lo que significa de ser iluminada la palabra de Dios en el entendimiento. Y dice, esta gente pues ven, oyen, ven, pero es como si no vieran. De manera, oiga, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías. ¿Qué había dicho Isaías? De oído oiréis. ¿Y qué? Y no entenderéis, oiga. Y viendo veréis y no percibiréis. Están oyendo que si no se arrepienten se van a ir al infierno eterno, y eso es como música para sus oídos, porque es como un vacilón. Ahí veré, dicen algunos, ahí veré, a ver qué pasa. Ahí veré. Ay, Dios sabe, Dios es muy bueno y misericordioso. Seguro en el último instante de la vida Él me salva y me trae un arrepentimiento, seguro. Seguro, al final. Voy a esperar, ahora no. Voy a ver si Él hace algo. Con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, oiga, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón, ¿qué? A ver, de nuevo. A ver, entiendan. Y entonces, ¿qué pasa? Y se conviertan. ¿Y qué? Y yo los sane. Cuando el corazón, cuando el hombre recibe la palabra con sencillez, con humildad, ¿qué pasa? Viene la iluminación del Espíritu Santo y entonces la entiende. Y una vez que la entiende, ¿qué significa? Que se convierte, se arrepiente de sus pecados, se arrepiente de lo que ha estado haciendo. ¿Y qué sucede después? Como consecuencia, Dios sana, hermanos. Dios sana esa vida. Dios sana esa mente, Dios sana esos oídos sordos, Dios sana esos ojos ciegos, Dios trae vida. Y entonces es cuando vemos una transformación y empezamos a ver a las personas dar fruto. Antes de que eso suceda, hermanos, no hay nada. No importa cuántos años esa persona haya estado en la banca de una iglesia o una silla, no importa si haya sido pastor, líder, etcétera, póngale lo que usted le quiera poner, no importa. Porque no son esas cosas las que dicen si alguien le ha amanecido o no le ha amanecido. No son esas cosas. Y ahora sí, hermanos, vámonos a la explicación de Jesús, porque hay una gran iluminación aquí de esta revelación. Esta revelación, sí, es algo extraordinario que Jesús quiere que usted y yo entendamos. ¿Cómo sucede esto en el reino de los cielos? O ante el reino de los cielos. Que Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado, primero dijo. Pero después dijo, el reino de los cielos está entre vosotros. Él es el reino de los cielos. Él es el que trae el reino. Cuando yo siempre digo esto, no se me olvida que una ocasión un grupo de pastores estábamos reunidos viendo a ver cómo íbamos a hacer nosotros para hacer que el reino de los cielos creciera, hermanos. Y es que nadie puede hacer que el reino de los cielos crezca, porque el único que puede hacer que el reino de los cielos se expanda es solo uno, es el Rey. Y estamos viendo el carácter de Jesús el Rey, y aquí se está manifestando el carácter de ese Jesús, de ese Dios
manifestado en hombre, o sea, en carne, trayendo el reino de los cielos. Vamos a la explicación de Jesús. Jesús explica la parábola a sus discípulos. Ya no vamos a leer todo lo otro, vamos a leer la explicación para entonces sacar de aquí y ver algunas enseñanzas que podrían servirnos mucho en nuestra vida cristiana. Y para entender, le voy a decir un fenómeno que se da en la iglesia cristiana evangélica. ¿Sabe cuál es el fenómeno? Digo esto solo para que usted tenga una idea. Hace 35 años, un poco más, Dios salvó mi vida. Y en esos 35 años, déjeme decirle que yo he visto pasar por la iglesia cristiana evangélica, me atrevería a decir, a miles de personas. Y de esas miles de personas, hoy la mayoría, escuche bien, viven vidas impías de si te vi no me acuerdo. Algunos están en sectas raras, algunos están en el perro mundo viviendo y cosa terrible y espantosa, y algunos ya han muerto de esa manera. Ante esta realidad, los pastores principalmente a veces nos hacemos ciertas preguntas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que fulanito, usted es el fulanito que conoce, esa fulanita que fue hasta líder? Fue hasta líder. Es más, que fue hasta pastor, para ponerle de alguna manera, aunque al final es lo mismo, pero esa connotación que a veces le damos, ¿no? Fue hasta pastor, fue líder, fue una persona que predicaba y ahora vive una vida de impío. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Entonces nosotros hemos desarrollado algunos argumentos, pero a veces un poco lejos de esta realidad del reino de los cielos. Déjeme decirle algo anticipadamente. Un hijo o una hija de Dios que haya nacido de nuevo, que le haya sido revelado por Dios, esta revelación le haya sido iluminada en su corazón y haya entendido la palabra y se haya arrepentido, y todo lo que Jesús dijo hablando de la buena tierra, de la tierra preparada, puede tropezar sí o no. Puede tropezar, hermano. No es así como una licencia para decir, bueno. No. Puede tropezar. Pero ¿sabe qué, mi amado hermano y mi hermana? Una cosa es un tropiezo y otra cosa es lo que la palabra de Dios nos habla, que se llama apostasía. La apostasía es el abandono parcial o total de la verdad de Dios para seguir viviendo una vida que no refleja en nada la verdad de Dios en la vida de esa persona. Es más, nosotros tenemos textos bíblicos que nos dicen claramente qué es lo que sucede. Más no lo tengo aquí escrito, pero usted lo puede buscar en la primera carta. Juan nos dice qué es lo que sucede. Se fueron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido hasta el día de hoy. Oiga usted, sinónimo de alguien que ha nacido de nuevo, a pesar de que pueda en algún momento tener una caída, va a perseverar. ¿Qué es lo que se va a manifestar de mayor, o sea, en mayor manera o mayor porcentaje o en su vida? Que va a perseverar. Eso es fruto de alguien que Dios ha salvado. Va a perseverar. Entonces, a ver, ante esta aparente incógnita, pero ¿qué es lo que está pasando? Porque yo me estoy encontrando y he estado hablando con algunos hermanos de esto en estos días, y les he dicho que yo en el último tiempo me he encontrado algunas personas que en su momento éramos cuates, éramos hermanitos en la iglesia, y ahora usted los escucha hablar y se le para
la peluca, hermanos. Y entonces es donde nace esta incógnita de qué pasa. ¿Cómo puede una persona, después de haber recibido la luz, estar en densas tinieblas? ¿Cómo puede ser eso? Vamos a la explicación, hermanos, porque Jesús nos dice algunos detalles aquí bien interesantes que yo creo que nos puede aclarar esta aparente incógnita. Verso 18, Jesús explica, en esta parábola, Jesús explica, que el sembrador salió a sembrar. Ok, antes de ir a esto, solamente quiero decir algunas cosas para que podamos entender un poco mejor el contexto de la figura, que es muy importante. Contexto de la figura. Ya lo dije antes. ¿Cuál es la figura? Algo que tiene que ver con el agro o la agricultura. En Israel, esto que Jesús narró en esta historia, hermanos, lo conocía todos, o todos eran agricultores en alguna medida, o todos conocían la agricultura de sus días muy bien. A ver, ¿cómo se llevaba a cabo la agricultura? Ejemplo del trigo, de la cebada, de esos granos que eran parte de la alimentación diaria del pueblo de Israel. ¿Cómo se cultivaban? ¿Cómo? Bueno, número uno, ahí está el campo. En ese campo, por cierto, Israel es una tierra muy pedregosa, sumamente pedregosa. Lo primero que hacían era, ¿sabe qué? Quitar la mayoría de las piedras posibles para poder trabajar la tierra. Después arrancaban la maleza, arrancaban la hierba que tuviera, y después de eso, entonces, escuche bien, entonces salía el sembrador a sembrar. A veces lo hacían al contrario, a veces araban primero y después tiraban la semilla, pero la mayoría del tiempo lanzaban la semilla y después de lanzar la semilla araban el campo y con la tierra que removían tapaban la semilla. Ahora Jesús nos habló aquí de 4 posibilidades en un campo, de un terreno de siembra, de 4 posibles tipos de terreno. A ver, enumérenlos conmigo. El primero, junto al camino. Esto quiere decir que a veces algunos caminos atravesaban campos de siembra. ¿Y cómo tenía las características esa parte de que era parte del camino? Era dura, seca, dura, porque de tanto pasar los seres humanos y los animales por ahí, la tierra se iba endureciendo, no tenía hierba, estaba así sin hierba. Cuando el sembrador salió a sembrar, tiró la semilla ahí, ¿qué pasó con esa? Las palomas, los pájaros se la comieron, y después vemos lo que significa, porque estaba ahí expuesta. Y los pájaros lo encontraron maravilloso porque se la comieron. Pero luego el sembrador en el campo sigue tirando semilla, y parte de esa semilla, ¿a dónde cayó? En una parte donde había tanta piedra que, a pesar de que quitaron piedra, siguió habiendo mucha piedra. No había casi tierra, era prácticamente pura tierra. ¿Ahí qué pasó con la semilla? Germinó pronto, pero como no tenía profundidad de tierra, salió el sol y la quemó. Pero luego, y esto es algo interesante, en Israel, entre la mala hierba existían muchos los espinos. ¿Alguien ha leído un poquito sobre la tierra de Israel y los espinos? Las plantas de espinos eran muy comunes en Israel. Matorrales, como decimos nosotros aquí en Costa Rica, matorrales de espinos, plantas que estaban llenas de espinas, que eran mala hierba. Parte de la semilla cayó en medio de esos espinos. ¿Y qué pasó? Los espinos siguieron creciendo
Y las matitas nacieron, pero ¿qué pasó? Las ahogaron. Pero la otra parte cayó ¿a dónde? Buena tierra. Ahora sí, hermanos, veamos entonces después de esta explicación de contexto en cuanto a la figura, veamos lo que Jesús explica. Como repito, no tenemos que inventarle nada, solo lo que tenemos que hacer es tomar lo que Jesús dijo y aplicarlo a nuestros días hoy. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Vea lo que dice: el que fue sembrado junto al camino, ¿qué dice? A ver, oíd pues vosotros la palabra del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, o sea, los que cayó, la semilla que cayó junto al camino, son esas personas que oyen el evangelio, oyen la palabra semana a semana, oiga, semana a semana, pero tienen el corazón ¿cómo? ¿Cómo? Endurecido. ¿Y qué sucede cuando el corazón está endurecido? La persona no entiende la palabra. La palabra no hace efecto en su corazón. Es como dicen algunos dichos: por aquí le entró y por aquí le salió. No tiene ningún efecto. Sigue siendo y viviendo de la misma manera exactamente. ¿Qué sucede cuando esto acontece? ¿Qué sucede? A ver, ustedes están leyendo conmigo. A ver, no me asusten. No se me queden viendo así como: ¿de qué hablas, Willis? Viene el malo y le arrebata la palabra. Venga para acá, eso no es para usted. Yo tengo otras cosas mejores para usted, no esto. Ahora, alguien puede decir: ¿y Satanás tiene ese poder? Sí, para con aquellos que están todavía en oscuridad. Él tiene ese poder y le es otorgado por Dios ese poder. A ver, Pablo dice en Efesios capítulo 2 verso 1 en adelante, que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, que es conforme o de acuerdo, según la naturaleza del príncipe que gobierna este mundo, ¿sí? En los cuales opera Satanás, opera. Por eso es que usted y yo, mis queridos hermanos, muchas veces le predicamos la palabra a las personas, pero resulta ser que como esa persona no tiene la luz del Espíritu en su interior, ¿qué pasa con la palabra? Esa persona no la entiende. ¿A usted le han dicho alguna vez? Es que vea, le voy a decir sinceramente, yo en algún momento he leído la Biblia, pero es que yo no entiendo nada. No entiendo nada. Ahora es cierto, todos nosotros, a manera de un proceso, al principio entendíamos poco o casi nada, pero conforme nos vamos exponiendo a ella, el Espíritu nos va dando la luz y entonces se nos va, como decimos popularmente, encendiendo el bombillo. Él nos lo enciende y la palabra va cobrando vida y va trayendo una transformación. Pero cuando la persona tiene ese corazón endurecido, Satanás entonces tiene el poder de robarle la palabra de su mente y su corazón antes de que haga efecto. Antes de que la palabra haga efecto, Satanás quita la palabra y entonces esa persona sigue viviendo como si nunca hubiera escuchado la palabra. ¿A usted alguna vez una persona le ha dicho: uy, qué miedo? Sí, a mí me da un miedo irme al infierno, a mí me da un miedo. Sí, yo tengo que buscar de Dios. Y usted le empieza a hablar la palabra, hermano: sí, tengo mucho miedo y que no sé cuánto. Pasan unas pocas horas, hermano, y esa persona sigue viviendo exactamente igual. El miedo humano no alcanza, hermano. ¿Usted escuchó eso?
El miedo humano no alcanza para arrepentirse de los pecados y ¿sabe qué? Y darle la importancia que la palabra de Dios tiene. Hay gente que hace eso, hermano, y sigue viviendo como que nada ha pasado, como que no ha escuchado nada. Y tal vez usted le ha dicho: mire, es que la palabra del Señor dice que todo aquel que no se arrepiente va al lago de azufre y fuego. Bueno, eso digo si estamos predicando el evangelio de Cristo, ¿sí? Con amor, con misericordia, pero hablando la verdad y confrontando con la verdad. Bueno, resulta ser que esa persona en el momento parece que tiembla, que le da miedo, que todo, pero luego, ¿sabe qué puede más? El pecado puede más, el mundo puede más, los deseos de su carne pueden más, y sigue viviendo igual, como que no escuchó nada, como que no sabe. Ya la palabra ya no está en él, ya la palabra Satanás se la robó, ya se la quitó. Vaya conmigo, siga conmigo, porque Jesús dice, a ver, estos son los de junto al camino, pero los que cayó, dice, ¿a dónde? A ver si está leyendo conmigo usted. En los pedregales. Este es el que oye la palabra y al momento, ¿cómo la recibe? Hay personas, hermanos, me acuerdo, iban a un retiro, iban a un encuentro, hermanos, y venían pegando brincos que Dios guarde hubiera sido este techo tan bajito, seguro hubiera quedado todo despedazado, hermanos, porque pegaban unos saltos que daban vuelta y caían patas para arriba y gritaban, y una euforia y un aparente gozo, y yo estaba así, pero ahora ya soy libre. Me acuerdo los testimonios, hermano. Y ¿sabe qué quiero decirle como pastor? Que a mí me empezó a llamar mucho la atención, porque yo decía, y a los 8 días, ¿dónde está aquel brincón, gritón, eufórico que estaba allá, que parecía que ese hombre realmente Dios lo había transformado? ¿Dónde está? En el mundo igual, celebrando Halloween y todo lo demás. No había pasado nada, hermanos. ¿Por qué? Porque tal vez una de las cosas era que cuando había llegado a la casa empezó a sufrir persecución por haber ido a un retiro, a un encuentro. Y vea lo que Jesús dice. Vea lo que Jesús dice del que cayó en pedregales. Este es el que al momento oye la palabra y al momento la recibe pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir, ¿qué? Aflicción y persecución. La aflicción y la persecución son prueba de fuego para saber si una persona ha nacido de nuevo o no ha nacido de nuevo. Cuando ya nos empieza a tocar que padecer por la causa del Señor, cuando ya la familia, a veces dentro del mismo hogar, la familia empieza a levantarse contra aquel que dice que ahora es evangélico, que ahora es cristiano. ¿Sabe qué, mi amado hermano y mi hermana? La persecución y la aflicción propia de esta vida y de las circunstancias que van a venir posteriores a ese aparente nacimiento de nuevo es lo que pone en juego realmente, es el parámetro que mide una verdadera conversión. Entonces hay gente, mi amado hermano, yo cité a estas personas que van a un retiro, pero no necesariamente las que van a un retiro. No, puede ser que no fue un retiro, puede ser que vino un día al culto y dijo: aquí me seguirán viendo. ¿Sabe cuántas personas me han dicho a mí, mis queridos hermanos, aquí me seguirán viendo? No me alcanzan ni los dedos de la mano ni de los pies para contarlos. Montones. Y yo no sé si es que se convirtieron en espíritus solamente, o yo quedé ciego, yo no sé, pero aquí no los veo.
Y esto no estoy hablando de ahora, estoy hablando de años. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con estas personas? Es que la palabra no tuvo efecto en sus corazones. No tuvo efecto. Y la aflicción y la persecución es la prueba de fuego que pone de manifiesto que la palabra en ese corazón no tuvo un efecto como si lo tiene en otros. Y Jesús nos explicó también de la palabra que cayó entre espinos. Verso 22. El que fue sembrado entre espinos, ¿qué dice? Es el que oye la palabra, ¿verdad? Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, oiga, y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace ¿cómo? ¿Qué significa infructuosa? Que no da fruto. Algo infructuoso es que no da fruto, que no tiene el efecto, que es estéril. Ahora, pregunto, ¿cómo es la palabra de Dios? ¿Es la palabra de Dios la que tiene el problema? ¿Es ella la que no tiene la capacidad, el poder para cambiar? ¿Es esto acaso una filosofía simplemente que alguien puede decir que le funcionó, pero a mí no me funciona? No, mi querido hermano, ¿a dónde está el problema? En el corazón, hermano. Yo creo que esto que estamos hablando esta mañana tiene que cambiar nuestras oraciones por los no creyentes. Porque yo creo que tenemos que empezar a orar a Dios para que Dios prepare el corazón. Porque si Dios no prepara el corazón, así como si el agricultor no preparaba el terreno, ese terreno era infructuoso. Si ese sembrador salía al campo sin despedregar, sin quitar la mala hierba, sin quitar los espinos, sin arar la tierra y tiraba la semilla ahí, como le pasó a mi papá en su primera experiencia de agricultura, déjeme decirle, hermano, un fracaso total. Mi papá, un maestro de obras, un constructor de toda la vida, viviendo en San José. Yo creo que nunca había sembrado ni una mata de café, aunque en ese tiempo San José, en esos alrededores, estaba lleno de cafetales. Y mi papá pues compra una finca y se aventura en de la noche a la mañana de la construcción pasar a la agricultura. Y su primera agricultura, hermanos, fue un fracaso total. No se me olvida. Sembró en un lugar que estaba totalmente estéril, lleno de unos helechos, de una mala hierba terrible que era espantosa. Mire, las matitas de maíz, la mayoría no pasaron de este tamaño, y las mazorquitas eran como así. Fracaso total de agricultura, hermanos. Pero entonces vino un agricultor de la zona y le dijo: mira, es que así es como se siembra. Mira, tiene que escoger, imagínense, en una finca de 10,000 hectáreas, 10,000 hectáreas, con bosque primario y todo eso, y mi papá sembrando donde había sido un potrero estéril, donde lo que estaba lleno era de esos helechos, porque él no entendía cómo era el procedimiento de la agricultura. Bueno, déjeme decirle, si Dios no prepara el terreno, aunque usted y yo queramos meterle la Biblia entre la cabeza, entre el corazón a las personas, déjeme decirle, no van a entenderla. Y si no la entienden, viene el malo y se la roba, o luego la aflicción y la persecución
o luego el afán de esta vida. ¿Qué es el afán de esta vida? ¿Ah? Todas las distracciones. Mire, vivimos en un mundo malvado, perverso, hermanos, que apunta y llama la atención de las personas. ¿Sabe hacia dónde? No hacia Dios, no hacia la realidad de la vida eterna. ¿Hacia dónde? A lo temporal, a lo pasajero, a lo maligno, a lo que va en contra de Dios. ¿Sí? Al hecho de que usted tiene que prosperar, usted tiene que prosperar, usted tiene que tener un carro último modelo, usted tiene que tener esto, usted tiene que tener lo otro, porque si no, entonces usted se está quedando. Y ese sentimiento de que tenemos que tener cada vez más, aunque no lo usemos, pero tengo que tenerlo. Esa ansiedad, hermanos, por tener, por hacer, por ser, por aquí, por allá. Y como ya hemos hablado en otras oportunidades, descuidando lo más importante, descuidando lo eterno. No que tiene nada de malo que usted tenga negocio, que prospere, no que tenga nada de malo que usted estudie, más bien hágalo, como ya hemos dicho, etcétera, etcétera. Pero ¿sabe qué? Esa corriente de este mundo es cuando nos arrastra hacia allá, pero nos hace dejar eso otro de lado. Esto explica por qué hay miles de personas que yo he conocido que han pasado por la iglesia cristiana y no son cristianos. Aquí está la explicación muy sencilla. ¿O no? Aquí está. Simplemente, posiblemente, solo Dios sabe, pero hay algo que es el indicador. ¿Cuál es el indicador de que sí sucedió un nuevo nacimiento o no sucedió un nuevo nacimiento? A ver, ay pastor, no juzgue. Aquí es donde empieza el sentimentalismo de los hermanitos de hoy. No juzgue. No, yo no juzgué, ya el Señor juzgó. Y Él dijo, ¿cómo es que se juzga? ¿Cómo se juzga? Vea el fruto. Mire, alguien diría, mire, así como en la naturaleza es tan obvio de que una semilla cayó en buena tierra, es porque se ve en cómo la semilla germinó, creció y dio fruto. Pero nosotros no, hermano, nosotros lo medimos por otras cosas. Porque estuvo 20 años en la iglesia cristiana, porque cantó, porque fue pastor, porque hizo, nosotros medimos, hermanos, esos son parámetros que no valen. No son los parámetros reales ni efectivos del reino de los cielos. El único parámetro bíblico divino para saber si alguien ha nacido de nuevo es el fruto. Entonces, puede ser que una persona tropiece en algún momento. Puede ser que una persona pase un tiempo de enfriamiento y de desierto y de babosa en sal. Pero déjeme decirle, hermano, usando un costarriqueñismo o algo así muy alotico, pero déjeme decirle algo, hermano, pero luego usted va a ver el fruto en esa persona. Porque si no hay fruto, hermanos, ese corazón no es buena tierra, ese corazón no ha sido preparado, no ha sido regenerado, no ha sido transformado. Ese corazón sigue siendo mala tierra, espinos, pedregales junto al camino, etcétera, etcétera. Pero ahí no ha habido fruto. Y esto explica, hermanos, por qué pasan miles y miles de personas por la iglesia y al final mi pueblo es manada pequeña, dijo el Señor. Por eso es. Porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Usted puede ver cómo hay una
hay una unidad de pensamiento en toda la Biblia? ¿O es acaso algo aislado que Jesús dijo por ahí un día? Una salida ahí, una de Jesús. No, hermano, no. Es todo un contexto, es toda una unidad de pensamiento, ¿sí? Tenemos que cambiar nuestra forma de orar, escuche bien. A partir de ahora, cuando usted vaya a predicarle el evangelio a los inconversos, familiares, amigos, no sé, esposo, esposa, hijo, no sé, quien quiera que sea, primero haya doblado sus rodillas y haya dicho: Dios, prepara esa tierra, Señor. Quita las piedras, quita los espinos, quita todo eso, Señor. Que cuando tu palabra caiga ahí, Señor. Porque vea lo que dijo Jesús al final, para terminar. ¿Qué dijo? El que fue sembrado más, este más es haciendo una diferencia de los otros anteriores. Más. El que fue sembrado ¿a dónde? Buena tierra. Este es el que oye, entiende. Hay iluminación del Espíritu Santo y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Podría decir, no todos los cristianos nacidos, o sea, los cristianos que equivale a nacer de nuevo, porque a veces nosotros, cristianos nacidos de nuevo y cristianos no nacidos, ¿qué es esa cosa tan rara, hermano? Eso es totalmente antibíblico. Cristianos carnales y cristianos, ¿qué es eso? Es que Pablo le dijo a los hermanos por favor, hermano, lea bien, estudie bien el contexto de la primera carta a los Corintios, por favor. ¿Cómo que hay cristianos carnales? No pueden haber cristianos carnales. No puede ser. Nadie que tenga el Espíritu Santo puede vivir como carnal, nadie. No es que la naturaleza de Cristo no lo deja, o a no ser de que la naturaleza de Cristo no esté, pero si está, no lo deja. Va en un proceso, sí, pero va en un proceso. Se ve el fruto. Ahora, hablando de esto, para terminar, mis hermanos y mis hermanas, es que hay una realidad en el reino de los cielos. No todos los cristianos dan la misma cantidad de fruto, ¿sí? Pero el punto es que todos dan fruto. ¿Sabes lo que eso quiere? Podríamos pensar en la aplicación, que hay cristianos que les cuesta un poco más y a otros les cuesta mucho, pero tal vez les cuesta menos y crecen más rápido y son más productivos en el reino de los cielos. Otros ahí van como al 30, pero al 30 dando fruto. Otros al 60, otros al 100, pero todos dando fruto. Porque si no da fruto, no es trigo, es cizaña. Aunque esté en el campo. Esa es la parábola que vamos a ver la próxima semana. ¿Sí? Trigo y cizaña, hermanos. Esa es la otra parábola que Jesús contó y que Jesús explicó, y que no tenemos que inventarle nada. Lo que tenemos que hacer es aplicarla. Y eso es lo que he estado haciendo esta mañana. No he estado diciendo: hermanos, aquí hay algo oculto, vamos a sacarlo. No, olvídese, la palabra de Dios no tiene eso, hermanos. Por eso es que hoy hay tanta gente inventando nuevas doctrinas. Me fue revelado anoche por el Señor una nueva revelación aquí en esa parábola. No, hermano, cuando escuche eso es pura payasada, no escuche eso. No pierda el tiempo. No pierda el tiempo, hermanos. Ya la parábola fue explicada. Eso es lo que enseña, punto. Pero hay que aplicarla a nuestra vida. Hay que aplicarla a la vida, hay que aplicarla a lo que hemos hecho esta mañana. Amén. Quiero leer para ustedes así rápidamente, hermanos. Filipenses capítulo 14 al verso 16.
haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación, escuche, maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, o sea, como luces, como grandes luces en medio de la oscuridad. Y escuche esto, hermanos, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo, dice Pablo, yo me pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Asidos de la palabra de vida. ¿Sabe cómo, mi amado hermano, es que usted y yo podemos ser librados del error, de la apostasía, del engaño, de nuestra humanidad, de nuestra carne, del mundo, del diablo, de todo? ¿Sabe cómo? Asidos de la palabra. Arraíguese en la palabra, afiánzese en la palabra. ¿Y sabe qué? De ahí nadie lo va a mover a usted ni a mí, hermanos. Que la palabra de Dios tiene poder y tiene esa capacidad de mantenernos en luz, de mantenernos coherentes, no incoherentes. ¿Sí? Vamos a orar. Padre bueno, esta mañana, Señor, hemos hablado tu palabra. No es invento de ningún hombre, es tu palabra. Y tu palabra nos ilumina, y tu palabra nos alumbra, y tu palabra nos hace ver, Señor, lo que nosotros a veces, no a veces, siempre, no sabemos, no entendemos, pero que lo llegamos a entender es a través de tu palabra. Gracias por ella. Ayúdanos a cambiar nuestra forma de orar para predicar tu palabra. Que en lugar de hacer algunas prácticas que tal vez nos enseñaron, Dios, podamos entonces tomar la aplicación de tu palabra y podamos entonces orar de una manera certera, de una manera conforme a tu palabra, Señor. La gente, Señor, requiere, los seres humanos requerimos de una intervención de tu Espíritu en el corazón, Señor. Eso es lo que requieren nuestros hijos, eso es lo que requiere mi vecino, eso es lo que requiere mi familia, eso es lo que requiere cada persona, Señor, para que pueda entender tu palabra y pueda arrepentirse y pueda alcanzar la sanidad tuya, Señor. Esta mañana te damos gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a aferrarnos a ella, Señor, así como si estuviéramos en alta mar y nos lanzaran un salvavidas y fuera lo único aquello en lo cual podemos tener seguridad, Señor. Que tu palabra sea como el ancla para nuestra vida, Señor. Lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Guárdanos, presérvanos para ti, Señor. Amén y amén. Dios me los bendiga y me las bendiga.